precaria a algunos párrocos con tantas dificultades, porque no le han enseñado a la gente a pagar el diezmo, les da miedo predicar en la Biblia en algunos aspectos, en algunas cosas, como les da miedo hablar del adulterio, ya las conductas erróneas y equivocadas. No, hable de la palabra adulterio, como dice la Biblia, y diga que el Apocalipsis dice que no entrará en el reino de los cielos. Pero es que esa manera de evangelizar en una forma eufemística y gaseosa por allá, ¿no? Empiezan a hablar de los valores. Vamos a hablar de valores. ¿Cuáles valores? Hable del Evangelio, hable de Jesucristo, hable de amar al prójimo, de dar la vida por los demás. Cuénteles los actos heroicos de los santos, todo ese testimonio de la Madre Teresa tan impresionante, de generosidad, de donación, de pobreza, y no le faltó nada para sus 20 millones de pobres. Como no le falta nada al curita que tiene los 5 colegios autosuficientes en el sur de Bogotá, que no pagan matrícula. ¡Fede! La garantía de lo que no vemos y esperamos, la prueba de las realidades que no se ven. Me decía Pepe Enciso, mire, en mi comunidad, en Perú, todos, menos una que se ha negado a pagar el diezmo, vive endeudada, vive en crisis. Y San Pablo dice, no tengas deudas con nadie, no tengas deudas con nadie, prestando plata de aquí para allá, porque empiezan a pagar el diezmo y Dios empieza a bendecirlos, y las bendiciones y las maldiciones del Levítico y el Deuteronomio se empiezan a dar. Hay cosas en los 5 primeros libros de la Biblia, la historia de la salvación, que no pertenecen a la ley, que son una pedagogía de Dios, que son una forma de enseñarnos a actuar. Ahora, no todo el Antiguo Testamento es ley. Por ejemplo, tenemos libros sapienciales, el libro de Job, el Eclesiástico, el Eclesiastés, los Proverbios, que nos enseñan a vivir y tienen códigos de vida maravillosos de cómo tratar a la esposa, cómo tratar a la familia, cómo ir al médico, cómo obrar en los negocios, cómo obrar en todas las cosas. Y los libros sapienciales no son de la ley, son libros sapienciales. Tenemos libros históricos maravillosos, como los Macabeos, maravillosos, no, extraordinarios. Los evangelios son libros históricos, nos dice el Concilio Vaticano II también, son libros históricos, no son libros de historia, pero sí son libros históricos. De manera que si usted vive, si usted, mi querido obispo, yo quiero mucho a mi iglesia, y sacerdotes, qué bueno tener obispos y sacerdotes como la iglesia primitiva, por eso tenemos sacramentos y por eso tenemos tantas cosas buenas, maravillosas y tantos regalos de Dios, el ministerio de reconciliación, pues nada más grande en la Biblia y la Eucaristía. Pero si usted empieza a trabajarle a eso y le cree a Dios y cree en la palabra de Dios, usted empezará a levantar su parroquia. Yo conozco unos pobres párrocos que una capellanía aquí, que una clasecita por aquí, que una misita por aquí, corren para acá y corren para allá, y no sostienen la parroquia. En cambio, mi amigo el padre César, por allá en Cibaté, tiene un testimoniazo. Cuando llegó allá el obispo le dijo, ay padre, esto es muy pobre, consiga una capellanía medio tiempo para que se sostenga. Y él dijo, no señor, el Señor me sostiene. Y arrancó y enseñó a la gente la fe, la palabra de Dios, ¿no? La fidelidad de Dios con todas las personas, y enseñó todo eso, lo enseñó. De qué manera tan maravillosa fue enseñando a la gente cómo vivir la palabra de Dios. No, construyó el templo, consiguió casa, consiguió carro, y le sobra para darle a la gente. Entonces, la ley y los profetas llegan hasta Juan Bautista, y ahí comienza a anunciarse la palabra de Dios, ley y profetas. Y nosotros, dice San Pablo, que ya no estamos bajo el pedagogo de la ley, ya no estamos bajo el pedagogo de la ley. O sea que si nosotros le creyéramos a Dios, como decía nuestro hermano Pepe Enciso, me decía, mire, los milagros tan extraordinarios de las personas que empezaron a pagar el diezmo, págueselo al que quiera, a su párroco, al obispo, a una fundación que se dedique a la evangelización, en María Santificadora, en los Santos Ángeles, en Belén, a nosotros, los que se dedican a la evangelización, y verán cómo Dios
Y los que están en una comunidad como la nuestra, o como Los Ángeles, como María Santificadora, o los focolares, y que se dedican a la evangelización, déselo también a su comunidad. Déselo y verá que el Señor lo empieza a prosperar. Y si está quebrado, hágalo ya, empiece. Póngase en paz con Dios y verá cómo Dios lo levantará y lo prosperará. ¿Por qué no le creemos a Dios? ¿Por qué no le creemos a Dios? Es que ese es el problema. El padre César tiene un testimoniazo y otros sacerdotes que yo conozco de cómo Dios los ha levantado. Cuando empiezan, Monseñor Alfonso Uribe hablaba mucho, este santo obispo tan maravilloso, hablaba mucho del diezmo. A él mucha gente le daba diezmos y él cogía ese diezmo del diezmo y lo daba también. El 10% del 10%, cuando se lo entregaban él lo daba. Y 5 seminarios llenos, 11 fundaciones. No hubo un obispo en toda América, desde Alaska hasta la Patagonia, un obispo que tuviera una obra tan prolífica, tan abundante y tan maravillosa. Yo no sé si los otros obispos la han seguido, la han continuado, pero a veces tengo la sensación de que creen en Dios, pero no le creen a Dios. Y obedecer a Dios, esa es la parte más difícil, obedecer a Dios. Entonces yo soy católico, pero ¿de qué, hermano? Si no se ha leído un evangelio completo, ¿cuál católico? Pues eso es, usted es un hombre, sí, religioso, de misa y olla, o como decía mi amigo Pedrito de Manizales, decía, está como de candidato a jefe de Calderas, ¿no? Alguna cosa de esas, porque es que creemos en Dios y no le creemos a Dios y no le obedecemos. Vamos a hacer un paréntesis un instante.